Que Dios me los bendiga a todos. Qué bendición poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor, que siempre viene y nos vivifica, nos da vida. Sí, primeramente quiero darle gracias a Dios por todos aquellos que han sido fieles en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Sí, estamos orando por cada uno de ustedes y queremos también orar por aquellos también que la economía se ha recortado ahí. Queremos darle gracias a Dios, de veras que muchas gracias por todos aquellos que se han esforzado por llevar a ciertos lugares el diezmo y la ofrenda. Yo creo que es tiempo de que siga corriendo el Evangelio, que sigamos predicando la palabra del Señor. Así que le damos muchas gracias por todos aquellos que han estado aportando, ¿sí? Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por su esfuerzo. Y hoy quiero compartir un tema que lo he titulado La iglesia que permanece viva y fiel en medio de las crisis. La iglesia que permanece realmente con la vida de Dios, ¿sí?, dentro de ella y permanece fiel aún en medio de las crisis. Y que nunca se nos olvide que la iglesia primeramente somos nosotros. La iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, ¿sí? También de alguna manera nuestra casa es la iglesia, nuestra familia es la iglesia y necesitamos permanecer fieles, permanecer con la vida de Dios realmente cuando nosotros en medio de la crisis, en medio de todas estas cosas, poder salir, ¿sí?, avivados, poder cruzar este desierto que estamos enfrentando y poder salir con más fuerza, con más pasión por las cosas de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13, Jesús le da un mensaje. Jesús le da un mensaje a la iglesia de Filadelfia, le da un mensaje, sí, el cual yo creo que va a ser de bendición para nosotros. Ese mensaje que Jesús le da a la iglesia, yo creo que va a ser de bendición para nosotros. Ahora, antes de poder examinar el pasaje que en el cual vamos a estar compartiendo, antes de poder examinarlo, yo quisiera que pudiéramos ver algunos hechos históricos que nos van a poder ayudar a entender mejor este mensaje, ¿no? Y primeramente quiero decirles que Filadelfia se fundó como una ciudad fronteriza para difundir la cultura griega a las áreas que la rodeaban. De hecho, estaba situada cerca de las fronteras con Lidia, Misia y Frigia. O sea, fue fundada en una región, en un lugar, la ciudad que tenía fronteras a diferentes lugares, y eso hizo que la iglesia entendiera, sí, que realmente Dios, sí, que realmente dio algo para ellos en cuanto a evangelizar, en cuanto a el poder ser una iglesia de mentalidad misionera, de mentalidad misionera. Eso fue lo que ellos entendieron. Y luego dice, la palabra Filadelfia también, sí, significa amor filial. El nombre de la iglesia Filadelfia traía de alguna manera también, les recordaba a todos los miembros de la iglesia que tenían ellos que primeramente amarse como familia, amarse como familia, amarse como hermanos en Cristo, ¿sí? Y también amar a los perdidos. Eso era otro aspecto importante, ¿sí?, en la iglesia de Filadelfia. Y por último, la iglesia aprendió a vivir en medio de ambiente inseguro, de un ambiente inseguro, había una constante tensión sobre ellos, porque la iglesia, en la ciudad continuamente había terremotos. Había destruido aún un terremoto el templo de la iglesia. Entonces ellos vivían, la ciudad vivía bajo tensión, una inseguridad
tremenda, temores y cuantas cosas a causa de lo que estaba sucediendo. Y la iglesia fue puesta ahí ¿para qué? Para que ellos pudieran también, en medio de la inseguridad, poder realmente venir y hablarles a ellos de que había un hombre llamado Jesucristo en el cual podían ellos confiar. Y ellos tenían, si ahora el plan, el propósito de poder compartirles de que en Jesús Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, en Él lo podemos lograr todas las cosas. Esta es la iglesia que está esperando levantar el Señor Jesucristo. Hermano, a Jesús realmente se gozó con esta iglesia. Sí, y es una iglesia, entonces dijimos que era una iglesia misionera, que era una iglesia que donde el amor fluía entre ellos. El amor sí también estaba de alguna manera, estaba con ellos. Ese amor estaba entre las familias de la iglesia, pero también se amaban los unos a los otros. Ese amor filial estaba entre ellos. Y sobre todo, hermano, había venido sobre ellos un amor por los perdidos. Y Jesús está muy contento, Jesús, por esta iglesia, el ver que ellos estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también dice que ellos traían esperanza. Ellos traían una esperanza en medio de las circunstancias y de la crisis. Y este es el tiempo de que se levante una iglesia que habla de Él, que anuncia que en Jesús está la salvación. Y que yo creo que Dios espera que nos podamos amar los unos a los otros como iglesia, como familia. Amados, que salgamos de este tiempo con más amor como familia, con más amor, con un deseo de abrazarnos como cristianos, de poder vernos, de ayudarnos, de mostrar el amor con hechos. Amén. Esa es la iglesia que el Señor, en la cual el Señor se goza. Y quiero ir al mensaje, al centro del mensaje. Esto es la introducción. Vamos al centro del mensaje y te quiero hablar de 3 características de la iglesia que puede terminar o vivir con la vida de Dios avivada y ser fiel aún en medio de las circunstancias difíciles. Y la primera cosa, ahí en el versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia. Pero la primera cosa te la voy a decir, si estás apuntando ahí, es la que pone a Jesús como el centro de todas sus actividades. Es la iglesia que pone a Jesús como el centro de todo lo que hace, ¿sí? Esa es la iglesia que va a permanecer viva. Nada, decía el canto, nada nos separará del amor del Señor. Que nada nos separe ni a ti ni a mí, ¿sí? El poder ponerlo a Él siempre en primer lugar y en el centro de todo lo que hacemos, ¿sí? Yo creo que la adoración tiene que estar Jesús, en la oración tiene que estar Jesús, en el servicio al Señor tiene que estar, en tu negocio tiene que estar, en tu hogar tiene que estar, en todo lo que hagamos el Señor tiene que ser el centro de nuestra vida si nosotros queremos realmente terminar avivados en medio de la crisis y serle fiel al Señor. Y dice el verso 7, sí, de Apocalipsis capítulo 3, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primeramente el Señor viene y le habla al líder, al pastor de la iglesia, y le está diciendo al pastor de la iglesia, sí, que él necesita poner su confianza en el Señor, hermano, que él es el verdadero, él es el que tiene la llave de David. Sí, primeramente el líder tenía que tomar esa responsabilidad de saber que separado de Cristo nada podemos hacer, pero había que transmitírselo a la iglesia. Había que transmitirle a la iglesia que realmente es el Señor el que realmente nos llena de todas las necesidades, viene y suple cada necesidad.
Sí, y Jesús se presenta como el verdadero, se presenta como el que tiene la llave de David, pero también se presenta como el que abre y ninguno cierra. Él es el que tiene el poder. La iglesia estaba en medio de esa crisis, de esos terremotos, había unos judíos también que estaban queriendo oprimir a la iglesia, que se llamaban judíos, dice el pasaje de Apocalipsis 3, dice, se llamaban judíos, pero no lo eran, sino sinagoga de Satanás. O sea, había una opresión aparte de lo que estaba sucediendo con la inseguridad de esos terremotos. Había esos judíos que estaban sobre ellos, y en eso viene y se presenta el Señor, le dice que Él es el verdadero. Amados, yo creo que este es el tiempo donde tenemos que entender como iglesia que Jesús es el camino. En Juan 14:6 dice, Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder llegar al Padre si no es por mí. El camino para terminar bien, para terminar fiel, para estar avivado aún en medio de enfermedades, de crisis, de momentos difíciles de nuestra vida, se llama Jesucristo, hermano. Él es la esperanza. Si hay una iglesia, una persona o una familia que concentra todo su corazón, todo su espíritu en buscar a Jesucristo, esa persona va a terminar realmente como un vencedor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también dice que Él es el que tiene la llave de David, de la casa de David. En Isaías capítulo 22, versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, dice Isaías, el Señor a través de Isaías, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave de David es un símbolo de autoridad. Es un símbolo de autoridad, de cómo realmente el único que tiene autoridad para poder abrir el cielo, para que un hombre pueda llegar a la presencia del Padre. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para abrir, sí, la puerta para que podamos llegar a la presencia del Padre. Cuando dejemos este mundo, Él es el que tiene la autoridad para darnos vida eterna. Pero en este tiempo, amados, también tiene la autoridad para hacernos llegar al Padre a través de la cruz. Él murió en una cruz, voy a la cruz y esa cruz me lleva a la presencia del Padre. Quita todo el pecado que estorba en mi vida para que yo pueda llegar a Él y entonces puedo llegar al Padre. Él es la llave de David. Él es el único que tiene autoridad. Mira lo que dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Hijitos míos, dice Primera de Juan 2:1, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces Él no hay hombre, no hay religión, no hay nadie que te pueda llevar a Él. Él es el que tiene la llave de David. Él es el único que tiene autoridad para abrir puertas que nadie puede abrir y cerrar puertas que nadie puede cerrar. Hermano, yo creo que Jesús tiene el poder para abrir una puerta de salvación. Si en este tiempo estás batallando con sanidad, Él tiene la autoridad y el poder para sanarte. Él tiene el poder para restaurar tu familia. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, cualquier milagro que tú necesites. No hay nada imposible para Él. Por eso es que podemos venir delante de Él.
Él es el que abre las puertas. Él es el que cierra puertas donde el enemigo ha estado destruyendo tu vida. Él es el que tiene poder para cerrar esas puertas. Se le ha dado una autoridad y un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese que Jesús es el Señor. Yo creo que es el tiempo de entender que solamente en Cristo, una iglesia que se centra, que pone a Jesús como el centro de su vida, va a caminar en bendición. Mira, les comentaba que a Daniel Calvetti, ahora que vino al Congreso, le hicieron una entrevista y le preguntaron a Daniel, le dijeron que qué consejo le podía dar a los jóvenes, sí, para que caminaran bien en este tiempo. Y él dijo, primero le dijo, cásense. Les dijo, cásense, les va a ir bien, pero cásense con alguien que realmente ame al Señor, dijo él. Sí, y después les dice, no saquen del escenario a Jesucristo. No saquen a Jesús de la escuela, del negocio. Hay gente que dice, hermano, el negocio, ahí no podemos meter a Dios, porque después la gente se va, quizá va a tratar de sacar ventaja, porque si yo digo que soy cristiano, sí, pero no, hermano, vamos a meter a Jesús en el negocio, vamos a meter a Jesús también en la escuela, vamos a llevarlo, vamos a meter a Jesús cuando vamos de vacaciones. Algunos, hermano, hay que llevar la Biblia. No dejes a Jesús en tu casa y te vayas de vacaciones porque te vas a ahogar allá. No te creas. No, pero necesitamos poner a Jesús, llevarlo a todos los lugares. Qué lindo pasar un tiempo. Ya, yo creo que todos queremos ir a la playa, pero bueno, el Señor nos va a dar la oportunidad, pero hay que llevarlo a Él. Donde quiera que estemos, al Señor hay que ponerlo siempre en el centro de todas las cosas. También, por ejemplo, hermano, te voy a dar un testimonio. Estaba compartiendo sobre el testimonio de Daniel Calvetti. Él nos compartió de su mamá, como su mamá era muy mal hablada y le faltaba el respeto a su papá, y un día su papá decidió irse de su casa. Se fue, la dejó, y por 3 años, cuando él se fue, dice que la mamá conoció al Señor a través de este sufrimiento. Y cuando conoce al Señor, ella se toma tanto de Dios. Vino una fe y una pasión por Dios a la mamá, que empezó a buscar a Dios todos los días, orando, buscándole, y empezó a creer que Dios podía traer a su marido de regreso. A los 3 años regresó el marido de ella. Dice que los dos empezaron a buscar a Dios. Él andaba perdido con mujeres y todo, pero regresó. Dios, Jesucristo, hizo el milagro, lo regresó. Y Daniel nos decía, y a través de esa reconciliación de amor nací yo. Y wow, a mí me impresionó eso, ¿sí? De cómo una mujer que entregó su vida a Jesús vino, y ahora Daniel y su esposa tienen un ministerio de pastores tan lindo que está alcanzando a mucha gente, porque una mujer se acercó a Jesús. Es Jesús la esperanza, amados. Es Jesús, si nos centramos en Él, hay esperanza en Él. Él puede cambiar nuestra historia. Daniel decía, ahora los Calvetti le amamos a Dios, buscamos a Dios, amamos al Señor con todo nuestro corazón. Mis hijas aman a Dios, sí, porque una mujer se acercó. Hermano, mi familia también, toda mi familia, la mayoría de mi familia ama al Señor, y es por una mujer, sí. Mi madre un día se acercó a Cristo, un día decidió amar al Señor. Cuando murió mi padre, ella se afirmó, nos empezó a hablar, nos empezó a compartir a todos. Ella oraba y sigue orando todos los días, sí, por nosotros. Y ahora mis hermanas, le amamos al Señor. Mis sobrinas le sirven al Señor por una mujer
que recibió a Cristo y le creyó al Señor. El Señor puede cambiar tu historia, hermano. Por eso hay que ponerlo en el centro de nuestra vida. Y no importa lo que estemos pasando, Él nos va a dar la victoria. Número 2, es la que utiliza la puerta abierta para el evangelismo y misiones en medio de la crisis. Es la que utiliza la puerta abierta. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjate lo que está diciendo. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tus obras. O sea, Jesús veía que estaban aprovechando, ¿sí?, esa puerta que les había abierto para el evangelismo. Esta iglesia era amada por Jesús, no les reprochó nada a ellos, al contrario, se gozó tanto. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando, estaban amándose los unos a los otros, pero también estaban amando a los perdidos. Y esa puerta que Jesús les abrió a ellos la estaban utilizando. Los había puesto a ellos. La ciudad estaba estratégicamente, estaba la ciudad entre como una frontera. Tenían el camino también hacia el reino de Roma también. Por ahí tenían que pasar. Había militares, había todo tipo de gente de negocios, pasaban por ahí, y la iglesia estaba aprovechando para hablar de Cristo, para hablar del Señor Jesús. Y eso trajo una gran bendición, sí, para toda la iglesia. Pero a Jesús le agradó. Y esta iglesia, hermano, la iglesia que predica el evangelio, que habla y testifica y no cierra el tiempo para misiones, sino sigue hablando aún en medio de la crisis, es una iglesia que va a tener vida, es una iglesia que va a terminar siendo fiel al Señor. Ahora hay algo muy interesante. Le dice: aunque tienes poca fuerza, le dice. Eso, tener poca fuerza, es que a veces sí, la iglesia se puede debilitar, número uno, pero también la historia dice que era una iglesia no muy grande. O sea, era pequeña, no tenía tantos recursos para misiones, no tenía tantos recursos humanos y económicos para hacer misiones, y ellos predicaban el evangelio, aún con esa escasez y esa poca fuerza que tenían. Ellos eran gente que realmente amaba al Señor y predicaba la palabra. Hermano, esa iglesia va a mantenerse firme. Esta es exactamente la misión de Jesucristo en su vida. Esta fue la misión de Él. Ahí dice Lucas capítulo 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos hablando de Zaqueo, cuando va a su casa y termina diciendo: cuando Zaqueo entrega su vida al Señor Jesús. Entonces Jesús les dice a todos, porque decían: wow, ha ido a la casa de un publicano, de un pecador. Y el Señor dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, y cuando estaba viniendo y fue a la casa de Zaqueo, ¿sabes en qué tiempo fue? Fue en el tiempo donde él iba ya a Jerusalén para ir, sí, a enfrentar la cruz. O sea, momentos antes sigue evangelizando, aun cuando ya sabe que va a venir uno de sus peores tiempos, la crisis más fuerte de su vida venía a él, y él seguía predicando la palabra, seguía hablando. Y eso es lo que nos ayuda. Lo que nos ayuda a mantenernos vivos es predicar la palabra aún en medio de los tiempos difíciles. Sí, él lo dijo también a sus discípulos y les enseñó y les dijo. Entonces Jesús les dijo otra vez en Juan 20:21: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también
yo los envío. Esa era la misión de sus seguidores también. Y esa es la misión tuya y mía. Sí, el poder seguir hablando del Señor, el poder, pero en medio de la crisis, no pares de hablar. Ahí está Pablo en la cárcel, y estando en la cárcel, él hablaba del Señor y podía cantar y podía orar, y no se iba el fuego del Señor, no se iba de él, porque él seguía hablando. Hermano, hablar la palabra, predicar, hacer misiones en tiempo de crisis trae avivamiento a nuestra vida. Hay un pasaje donde los discípulos, ¿se acuerdan de Juan y Pedro? Cuando va Pedro y Juan, cuando van ahí a la oración y se encuentran con el cojo aquel, Dios hace un milagro, ora Pedro por él, se levanta, y después los sacerdotes y todos empiezan a decirle que no hablen de ese Jesús, y los meten a la cárcel, ¿sí? Y los golpean ahí en la cárcel, y después los dejan ir libres. Y cuando los sueltan a ellos, ¿sabes? Mira cuando llegan a reunirse con los demás discípulos, mira lo que dice el pasaje. A mí me emociona este pasaje. Dice en Hechos 4, 29 al 31: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oye, en lugar de estar pidiendo ayuda o que no nos pase nada, que no nos vuelvan a tomar y nos metan en la cárcel, y él decía: Señor, donde quiera que nos metan, donde quiera que nos lleven, Señor, concédenos que hablemos la palabra de Dios. El poder estaba en ellos porque hablaban, porque compartían. Estaban pasando por situaciones, los estaban oprimiendo, pero ellos seguían compartiendo la palabra. Hermano, la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que aprovechó el tiempo. Sí, y a Jesús le encantó, a Jesús le llenó su corazón esta iglesia, porque aprovechó, evangelizó cuando estaba en momentos de crisis. El Señor dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros para que vayáis y lleváis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Hermano, tú y yo fuimos llamados para que podamos llevar mucho fruto, ¿sí? Y yo creo que este es el tiempo de poder compartir la palabra del Señor por medio de las redes sociales. Ahí hay una puerta. Esta es la puerta que Dios está abriendo en este tiempo. Hermano, qué lindo para aquellos. A mí me bendice todos aquellos que están pensando, están ideando, están nuevos proyectos de qué hacer ahí en las redes sociales para predicar la palabra. Hoy en día las redes se han abierto totalmente para el pecado, para la pornografía y para muchas cosas. Se puede estar abriendo las redes sociales, sí, pero Dios nos llama a nosotros para poder utilizar las redes para llevar la palabra, para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad. Este es un tiempo para poder utilizar las redes. Ahora que he estado orando todas las mañanas, una hermana me dijo: pastor, qué bendición, mi papá ha estado oyendo todos los días, oye la oración de en la mañana, y un día que se cayó, ahí nos sacó de la transmisión. Empezó inmediatamente le habló y le dijo que qué había pasado, por qué se había interrumpido, y dice que es de gran bendición para él. Él vive allá en Estados Unidos, hermano. Qué lindo es que tú y yo podamos transmitir, podamos llevar la palabra en este tiempo. Eso es lo que nos va a mantener realmente vivos con la vida de Dios. Así que hemos visto dos características: poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos y mantener el espíritu de evangelismo y misiones mundiales. Es tiempo de seguir, hermano, aportando para misiones. Vamos a apoyar las misiones, aún en medio de la escasez.
Esta semana, sí, yo creo que esta semana necesitamos aportar para misiones, aportar para aquellos que están transmitiendo, que todavía están allá en el campo. Vamos a seguir aportando porque creemos que eso es agradable delante del Señor. Y número 3, ya para terminar, es la que guarda su palabra en medio de la crisis. Mira lo que dice el versículo 8 en la última parte. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar, hermano, guardar es tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo. También guardar es poner algo donde está seguro. Hermano, guardar, o sea, guardar su palabra es realmente defender la palabra, vigilar que la podamos estar llevando a cabo, y tener cuidado de que nadie me robe la palabra, ¿sí? Y ponerla en un lugar seguro. Sabes que el lugar más seguro donde tú y yo podemos guardar la palabra es el corazón. Y Filadelfia, la iglesia, tenía la palabra en el corazón. A pesar de la crisis, a pesar de todas las cosas que estaba enfrentando, la palabra nadie la podía sacar de ellos. Y esto, el poder tener la palabra o guardarla, significa 3 cosas: que ellos vivían la palabra, aún en medio de la crisis estaban viviendo la palabra, ¿sí? La estaban estudiando y la estaban compartiendo. En Génesis capítulo 6, versículo 17 al 18 dice: y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Había visto Dios a Noé fiel y justo, y había también visto cómo la maldad había estado incrementándose. Dice, todo hombre tenía pensamientos de mal, y Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y entonces dice, vendré con un diluvio y acabaré con todo. Pero ve a Noé, lo ve justo, y le dice, voy a destruir la tierra con un diluvio, pero haz un arca. Y le dio las medidas y le dio todo, y le dijo, quiero que entres tú, tus hijos, los hijos de tus hijos. Y metió muchos animales ahí. Pero había una palabra para Noé. Lo vio justo y le dijo que lo iba a salvar, hermano. Y dice, no sabemos exactamente cuánto tiempo duró haciendo el arca Noé. Unos dicen 100 años, otros dicen 120, por ahí. Pero cuánto tiempo se tardó Noé para poder recibir la palabra. Pero lo que te quiero decir es que la guardó en su corazón. Noé dijo, Dios dijo. Y yo creo que hasta sus propios hijos le han de haber dicho, papá, mira, todos se burlan de nosotros. ¿Cómo tú sigues haciendo esa arca de ese tamaño? Nunca ha llovido, ¿sí? Y aún en contra de toda la gente que se burlaba, tratar de convencer a sus hijos. Pero yo creo que Noé les decía, Dios me ha dicho. Dios dijo, y si Dios dijo, va a suceder, va a pasar, hermano. Y la guardó en su corazón. Y guardar la palabra en el corazón es que nada ni nadie, ningún diluvio, nada va a hacer que cambie lo que Dios te ha hablado. Y sabes que llegó el diluvio y Noé y su familia se salvaron. Y yo creo que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, con tu familia, si tú y yo guardamos la palabra. Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Amén. Y yo creo, hermano, que cuánto tiempo Moisés tuvo que esperar para que se cumpliera aquella palabra donde le dijo, serás padre de multitudes. 40 años. ¿Cuántos años? 40 años, un poquito más ahí esperando Moisés. Abraham, ¿sí? Esperando a ser padre de multitudes. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Abraham, estando ahí, viene y después de tantos años,
El Señor viene y le había dado la palabra, pero la palabra se cumplió. Abraham sí guardó en su corazón. Guardó en su corazón esa palabra de que realmente iba a ser padre de multitudes. Y esa llegó, hermano. Y yo creo que guardar la palabra en el corazón, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, que en medio de lo que parecía nunca se iba a dar, se dio. Yo quiero decirte que el Señor te va a cumplir la palabra en tu vida. Yo declaro que si Dios te ha dado una palabra, no dejes que todo lo que está sucediendo te la robe. Tú sigue creyendo que tus hijos le van a servir al Señor. Tú sigue creyendo que aunque tú veas lo contrario, sigue creyéndole al Señor, porque el que guarda la palabra, los que guardamos la palabra, somos gente que amamos a Dios. Hay un pasaje en Juan capítulo 14 versículo 23, dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué tremenda palabra. El que guarda, atesora, no deja, ahí la mete en su corazón, dice: mi Padre le va a amar y vendremos a él y haremos morada con él. Es por eso que tú y yo debemos de amar la palabra de Dios. Y le termina diciendo también ahí en el pasaje: y no has negado mi nombre. Hermano, yo creo que este es un tiempo donde no vamos jamás a negar al Señor, a negar el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión dice en Mateo capítulo 10 versículo 32, 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amado, nunca me separaré, dice el canto. No vamos a negar a Jesucristo. Jamás lo vamos a negar. Vamos a declarar que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Vendrán tiempos difíciles donde tú y yo vamos a tener que decirle: Él es mi Señor, aunque vengan cosas contra nosotros. En una ocasión vinieron con un profeta donde Pablo estaba con unos hermanos ahí, y de repente el profeta toma un cinto y se ata y dice: así atarán al que sea dueño de este cinto, así lo van a atar en Jerusalén, y lo van a golpear y lo van a maltratar. Y dice que los hermanos en Cristo, los hermanos del apóstol Pablo, le dijeron: no vayas, Pablo, no vayas a ese lugar, van a golpearte, te van a maltratar, así dice el Espíritu Santo. Y Pablo dice estas palabras: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow, eso es pasión por Dios. Yo voy a predicar el evangelio a Jerusalén, y si hay algo me ha de suceder, yo no nada más estoy dispuesto a que me golpeen, estoy dispuesto a morir por Él. Bueno, yo creo que el Señor quiere que podamos hoy ser una iglesia avivada, una iglesia fiel. Y en el versículo 10 viene algo tremendo. Dice, termino ahí con esto, pero dice: por cuanto has guardado, mira la promesa, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que le dice: por cuanto has sido fiel y has guardado mi palabra, y has evangelizado, y has
y me has puesto a mí en el centro. Dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, esto que estamos pasando no es nada comparado con el día del Señor. Pero Él dice que nos va a guardar en ese lugar secreto a ti y a mí, si tú y yo somos fieles y terminamos con la vida de Dios dentro de nosotros. Lo que está por venir será terrible, pero el Señor dice que va a estar con nosotros si hacemos tres cosas. Lo ponemos a Él como el centro de todo lo que hacemos. Utilizamos la puerta que Él nos ha abierto para evangelizar. Hablamos de su palabra. Y tres, guardamos su palabra en medio de la crisis. Seguimos predicándola, seguimos estudiándola. Y en el verso 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Escucha, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén eso. Vamos a permanecer avivados. Sí, vamos a retener todo lo que tenemos, sí, para que ninguno tome nuestra corona. Y termina en el verso 12 diciendo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Tú y yo seremos columna del templo de nuestro Dios, si nosotros permanecemos fieles y avivados en todo esto que está sucediendo. Vamos a orar al Señor. Sí. Vamos a orar a Dios, y dice su palabra lo que hemos aprendido para que no se nos olvide. Tres características de la iglesia que permanece avivada y fiel en medio de la crisis. Número uno, son los que ponen en el centro a Jesús, lo ponen a Él en todas sus actividades. Él es el Señor. Número dos, que predican la palabra en medio de la crisis. Y número tres, que no sueltan la palabra, que la palabra que Dios le ha hablado la guardan en su corazón. Vamos a cantarle al Señor. Hay un canto que dice, Él es el centro de todo, es Jesús. El centro de todo es Jesús. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí en tu casa, cierra tus ojos y vamos a cantarle que Él es el centro de nuestra vida. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Dios, Cristo, queremos que seas el centro de nuestra vida. el centro de todo eres Jesús. Nunca te sacaremos, Señor. El centro de todo eres Jesús. Este mundo necesita desde a Jesús. El principio y hasta el fin. Cada Tú país has sido y siempre serás Cristo. Cada país necesita a Jesús. Cristo, Tú eres la esperanza. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. Ahora empiézalo a hacer, hazlo personal. Dile: el centro de mi El vida. centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida. Padre, gracias te eres damos, Señor. tú. Padre, ahora yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás y empiézale a decir al Señor: yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Hermano, si eres estudiante, si tienes un negocio, si eres padre de familia, si eres hijo, si eres esposa, si eres esposo, todos necesitamos ponerlo a Él como el centro de nuestra vida. Que todo lo que hagamos gire alrededor de Jesús. Esta iglesia de Filadelfia giró alrededor de Jesús. Nunca dejó de amar a Jesús. Nunca dejó de adorar a Jesús. Nunca dejó de servir a Jesús. Y es por eso que Jesús la levantó. Señor, nos ponemos en tus manos como personas en lo individual. Oramos, Señor, para que podamos, Señor, que tú seas el líder. Ven a sentarte en el trono de nuestros corazones, Señor. Gobierna, dirige, Señor, el negocio, dirige la iglesia, dirige mi hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. El centro de mi iglesia es Jesús. Centro de la iglesia. El centro de tu iglesia es Jesús. Seas el centro de tu iglesia. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús. Todo el universo Queremos ser como la iglesia de Filadelfia que te adoró, gira en pos de que ti, predicó tu palabra. Jesús, de ti, Jesús, el centro eres solo tú. Señor, ahora queremos orar por la iglesia, por tu iglesia, Señor, la que tú levantaste, compraste con tu sangre. Señor, queremos ser una iglesia avivada, que nada, ningún coronavirus nos va a detener para hablar de ti, Señor. Señor, aviva a la iglesia. Queremos ser como el apóstol Pablo. Queremos ser como Jesús, que estando en la cruz estaba compartiendo y pudo salvar a aquel malhechor. Señor, pudo caminar y entrar en la casa de Zaqueo. Señor, así queremos ser. Señor, Padre, que podamos predicar tu palabra. Señor, que con denuedo hablemos, Señor, mientras haces señales y prodigios. No importa en qué circunstancia nos enfrentemos. No importa si estamos, Señor, enfermos, si estamos en una cárcel, si estamos padeciendo en lo económico. Vamos a hablar de ti. Vamos a testificar de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta, sé el rey de la iglesia, sé el centro de la iglesia. Aleluya, Señor.
El centro de mi iglesia es Jesús. El centro de mi iglesia es Jesús. Levanta tu iglesia, Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Queremos llevar tu palabra al mundo entero, Señor. Cristo. Levanta, Señor, ministerio de misiones. Levanta la escuela, levanta todo aquello que se está haciendo para misiones, para evangelismo. Queremos ser esa iglesia que te agrada a ti, Señor. De mi ser hacia el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hacia el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Señor, oramos para que tu palabra la podamos guardar en nuestro corazón también. Queremos terminar, Señor, orando para que podamos guardar. Tú has dicho, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Hoy declaro que toda tu casa será salva. Declaro que toda tu casa conocerá al Señor. Toda tu casa se rendirá al Todopoderoso. Sigue creyendo esa palabra. Sigue atesorando esa palabra. No importa lo que puedas ver en tu casa. El Espíritu de Dios tocará a tus hijos. El Espíritu de Dios cambiará sus corazones. Quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne en cada uno de ellos, y terminaremos siendo una casas sacerdotales, familias sacerdotales, donde guardamos la palabra, la creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Que la bendición tuya, el poder tuyo esté sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, amados. Vamos a ser como la iglesia de Filadelfia. Sí, vamos a permanecer fieles y vamos a estar avivados en este tiempo. Vamos a ponerlo a Él en el centro, sí, de nuestra vida. Vamos a predicar como nunca antes la palabra, y vamos a atesorar y a guardar su palabra en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga. Ya saben, toda la semana vamos a conectarnos, sí, en la oración. Tenemos miércoles, tenemos martes con viernes adolescentes, los sábados están ahí los jóvenes. Ahora ya estamos en la escuela también ahí con Yaret, sí, ya y también tenemos misiones, sí, lo que está compartiendo Karen. Todas esas cosas que estamos haciendo es únicamente para llevar la palabra a ustedes. Miércoles, ya saben, sí, jueves también la célula. Que Dios me los bendiga a todos, sí, y que tengan un excelente fin de semana, sí. Que Dios me los bendiga, y pues vamos a despedirnos con un canto. Vamos a despedirnos con un canto. Que Dios me los bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Perfecto es tu amor,
hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia, el Rey de majestad. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno. Perfecto, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Sí. Bueno, que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Y pues nada más quiero decirles que quizá que me equivoqué un poquito ahí en donde hablé de Moisés. Quise hablar de Abraham y me equivoqué un poquito ahí, sí, y dije algunas cosas que no eran, sí, nomás pido una disculpa, que Dios me los bendiga, sí, pero es Abraham, quise hablar de Abraham y ahí, pero pues en vivo a veces cualquiera comete errores y que Dios me los bendiga y estamos aquí para amarles y para servirles. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones y nos vemos entre semana. Que Dios me los bendiga.